Hemos terminado ese curso de la historia de la salvación. No sé si lo escuchaste. Es un libro que es un estudio que va desde el Génesis al Apocalipsis y pudimos entender cómo ese Padre bueno, ese Padre maravilloso, a través de todos esos siglos, a través de toda esa historia de la salvación, es que la voluntad de Dios es que todos nos salvemos y alcancemos el conocimiento de la verdad. Hermano, la voluntad de Dios es que creamos que Jesús es el enviado de Él. Y esa historia de la salvación de todos los hombres está por llegar a su fin. Y es que desde la caída del hombre, ¿te recuerdas que allá en el paraíso, en la persona de Adán y Eva, nosotros los seres humanos cedimos ante la tentación? ¿Te recuerdas que la serpiente representaba al mal? Y es que ese mal ya existía. ¿Te recuerdas que el enemigo era un ángel perfecto, pero que un día se le ocurrió pensar que era fácil ser como Dios? Esa es la gran tentación con la cual también Él nos quiere seducir a nosotros. Y entonces, y se trajo a un 33% de los ángeles. Y entonces, cuando vio Él a Adán y a Eva, viendo cómo Dios amaba al ser humano, vio que todo era muy bueno, el enemigo le entró envidia. Imagínate ese enemigo que mira que ese Padre bueno, ese Padre maravilloso, ama tanto a esa criatura. Y entonces todo ese drama de la caída de nosotros en la persona de Adán y Eva, con ese pecado original. ¿Te recuerdas que el pecado original es cuando nosotros, en lugar de buscar a Dios, en lugar de obedecer sus mandamientos, vamos haciendo nuestra voluntad? Había un mandamiento ahí en el paraíso, y ese mandamiento era que en la persona de Adán y Eva, ellos no tenían que comer de ese árbol de la ciencia del bien y el mal. Podían comer de todos los árboles, pero no podían comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. El árbol de la ciencia del bien y el mal es cuando nosotros adquirimos un conocimiento fuera de los mandamientos, fuera de la palabra de Dios. Recuerda que esa es una tentación que fue ocurriendo a través de toda esa historia de la salvación. Vimos cuál era el origen de todas esas fuentes del ocultismo. Vimos el libro de Josué, el libro de Jueces. Vimos cómo era el origen de esas fuentes del ocultismo y cómo en la actualidad la nueva era disfrazada con filosofía oriental. Ahora, en lugar de meditar la palabra de Dios, muchas personas ya están meditando con yoga, meditando con maestros, con un gnosticismo donde hay personas que creen que por el conocimiento pueden llegar, que solo con pensamientos positivos, que solo nosotros podemos ir adelante, que ya no necesitamos de ese Padre bueno, de ese Padre maravilloso. Vivimos como que si Dios no existiera, en ese ateísmo práctico. No negamos muchos de nosotros que Dios existe, pero nosotros, hermanos, estamos viviendo como que si Dios no existiera, con esos gobiernos laicos, con esos gobiernos seculares. Después de la Reforma Protestante, después de la Revolución Francesa, con el marxismo, nuestra sociedad se volvió más secular. Ya no vivimos una vida trascendente, ya no buscamos a ese Dios bueno, ese Dios maravilloso. Cada quien se busca maestros, ya que en los últimos tiempos ya la palabra nos va a decir a nosotros que van a venir falsos maestros, que van a ir seduciendo, que van a ir engañando, que van a ir desviando de la palabra de Dios. Con esa división que existe en nuestra iglesia, hay más de 33,000 sectas,
que todas ellas salieron de la Iglesia Católica desde allá por el 1517, es por el pecado del hombre, por ese orgullo, por esa envidia. Nosotros nos hemos ido alejando de Dios en la unidad y hemos buscado un Dios, pero ya no como la tradición apostólica lo va diciendo. Y en nuestra Iglesia Católica se habla muy poco de la segunda venida de Jesús, aunque en el credo nosotros decimos que Jesús va a venir a juzgar a vivos y muertos y que vendrá con poder y gloria. Muy pocas personas estamos instruidos en esta rama, y esa rama que estudia los signos de los tiempos se llama escatología. La escatología es una rama de la teología que está encargada de reconocer los signos de los últimos tiempos, ya que esta historia de la salvación un día llegará a su fin. Llegada la plenitud de los tiempos, el Verbo, Dios mismo, se hizo carne y habitó entre nosotros, nos decía San Juan, pero que Él vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y entonces en ese lapso en donde Jesús se hizo hombre en el vientre de María Santísima, engendrado por el Espíritu Santo, hasta la venida de Él, a eso se llama los últimos tiempos. Y entonces esa historia de la salvación que vimos profundamente con más de 400 videos, ese estudio del Génesis al Apocalipsis desde un punto de vista católico, el día de hoy empezamos un nuevo curso que se llama Escatología Católica, cómo ir descubriendo esos signos de los tiempos. Hoy yo te invito para que meditemos esa historia de la salvación de la humanidad, pero que está por llegar a su fin. Dimos unas pinceladas con el libro del Apocalipsis, pero hay muchas lagunas todavía, y es que desde la caída del hombre hasta su restauración, por medio de esa obra redentora de Jesús, ¿te recuerdas que Jesús por medio de su vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión al cielo, a eso se le llama la obra redentora de Jesús, ahí donde Jesús nos justifica ante el Padre, y se anuncia también esa segunda venida, y han pasado miles de años y todavía no viene, y hay muchas personas que ya no están esperando a Jesús. En ese tiempo de miles de años durante los cuales nosotros los seres humanos deseamos esa restauración definitiva, desde ese estado de corrupción y muerte hacia ese estado original, donde va a haber una comunión, una vida con Dios, con nuestro Creador, en esa visión beatífica. Recuerda que estamos destinados para vivir en la presencia de Dios. Yo te invito hoy a que saques tu palabra, y busques hoy San Mateo 24:32, y con ese texto yo te invito a que siempre sigas ingresando al corazón inmaculado de María Santísima, ya que al final de los tiempos en los que estamos viviendo, María es el instrumento poderoso que nuestro Padre Celestial, que la Trinidad nos ponen a nosotros para que sea ese lugar seguro, como ese cenáculo moderno, donde nosotros vamos a purificarnos, vamos a limpiarnos con la obra redentora de Jesús, donde nos vamos a llenar del Espíritu Santo para llevar todos esos mensajes de salvación a tantas personas, ya que hay casi 7,000 millones de habitantes y más de 5,000 millones no conocen a Jesús. Y aquí en esta sociedad occidental que hemos conocido, que se va a convertir en la gran Babilonia, ese instrumento de salvación, porque Dios va a utilizar a los enemigos, así como en el Antiguo Testamento, para purificarnos, para limpiarnos. Entonces, San Mateo 24:32 al 36, y con ese texto meditemos que van a haber signos a través de estos tiempos que tenemos que ponerle atención. Imagina a Jesús frente a ti en este momento y te va a decir, imagínate lo que te va a decir, que tengas cuidado y que reconoce esos signos de los tiempos que Él ha dicho a través del Evangelio y a través de las cartas de San Pedro y San Pablo y a través del Apocalipsis que vimos en la historia de la salvación. Aprendan esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta
de que se acerca el verano. Así también, cuando vean todas estas cosas, sepan que el fin está cerca a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto a este día y esa hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Palabra de Dios, del Señor. Y ahí, hermano, donde estás, yo te invito a que ingreses al corazón inmaculado de María Santísima y medita la palabra y piensa que Jesús va a venir a juzgar a vivos y muertos, como lo decimos en el credo, y tenemos que capacitarnos, tenemos que prepararnos, porque, hermano, Jesús viene a juzgar a vivos y muertos, hay un destino final, y estamos decidiendo en esta vida hacia dónde queremos irnos. La voluntad de Dios es que todos nos salvemos y alcancemos el conocimiento de la verdad, pero tú decides a dónde quieres ir. Entonces iniciamos este curso de escatología católica. Escatología, hermano, es esa ciencia de la teología, esa rama de la teología que va estudiando las señales de los tiempos y la segunda venida de Jesús. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya. E ingresa al corazón inmaculado de María Santísima, meditando las Escrituras en su corazón, rezando el rosario. Que el Señor te bendiga. Amén, aleluya.